El presente documental tiene la intención de dar a conocer los aspectos éticos necesarios para combatir la corrupción tanto en el ámbito legal como financiero. Para esto se darán a conocer una serie de datos, estadísticas, información, reflexiones, así como entrevistas y opiniones por parte de directivos del departamento jurídico de una institución financiera, Banco Base. Banco Base, institución de banca múltiple Grupo Financiero Base, nace en el año de 1986 como Base Internacional Casa de Cambio, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de satisfacer las necesidades cambiarias del mercado empresarial. Entre el año 2000 al 2002, Standard Poor's reconoce a Base Internacional como la primera casa de cambio en ser calificada y reconocida como benchmark de prevención de lavado de dinero. Entre el año 2010 y 2011, la Comisión Nacional Bancaria de Valores otorga el permiso a Base para operar como banco, y en el año 2015 se consolida como grupo financiero. Esta empresa que opera dentro del mundo de la globalización financiera, en un país en donde funcionan 45 bancos comerciales de la talla de Banamex, Banco Santander, HSBC, Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer, entre otros más, a pesar de no encontrarse entre las 500 empresas más grandes de México, como sí se encuentran algunas instituciones de servicios financieros y seguros, o dentro de las 10 bancos más grandes del país, tales como BBVA Bancomer, Banco Azteca, Bancomex, Banco del Bajío, Banco Opel, Banco Ahorro FAMSA, Cibanco y Consubanco. Por tratarse de una corporación joven, maneja más de 2.500 transferencias en divisas al día, que oscilan entre los 500 y 800 millones de dólares diarios, según la revista Forbes. La corrupción en el derecho financiero puede darse de muchas maneras. Una cuestión primordial al respecto es el rol del abogado como intermediario en transacciones internacionales de soborno y corrupción. Nico Navolucci, director general de la OCDE, consejero de la International Bar Association Anti-Corruption Committee, París, trata sobre esta figura. El autor hace hincapié en las limitaciones a que deben atenerse los profesionistas legales en cuanto a su papel para con su cliente, el de ser un asesor legal que advierta al cliente de qué acto u operación se encuentra dentro o en los límites de la ley. Sin embargo, la figura del asesor legal da un salto al mundo ilícito cuando el cliente solicita al abogado una participación más activa en las transacciones, las que pudiesen ser la construcción de estructuras legales ilícitas para lavado de dinero, mediante la constitución de empresas fantasma, contratación de distribuidores, agentes y vendedores, flujo de financiero ilícito, establecimiento de centros financieros offshore, relocalización de capitales en paraísos fiscales, entre otros. Acorde a la encuesta realizada en 2010 llamada Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession Risk and Threats of Corruption and the Legal Profession, llevada a cabo en conjunto por la International Bar Association, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dirigida a profesionistas legales de todo el mundo. Uno de los costos sociales de mayor preocupación es la imagen que se presenta ante la inversión extranjera. Esta se compromete de acuerdo a las circunstancias de cada país, dependiendo si pertenece al grupo de países desarrollados o subdesarrollados. Esto coincide con la encuesta Fraude y Corrupción en México, de la prestigiosa consultora financiera KPMG, en la que la mitad de los empresarios encuestados manifestaron que la corrupción afecta mucho o medianamente la competitividad de las empresas. Además, dados los mecanismos financieros y legales en los que los profesionistas del derecho pueden ser partícipes, aquellos pueden provocar efectos negativos específicos en la sociedad, como la evasión fiscal y la consecuente dejación de recaudo de impuestos por parte de los estados. En términos numéricos y estadísticos, la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que hasta finales del 2016 la evasión fiscal le costó al país el equivalente al 2.8% del PIB, es decir, 438.874 millones de pesos. El PIB de México se compone en un 20% de la recaudación fiscal, mientras que la tendencia internacional vira en un promedio del 34%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A la vez, México se halla en el tercer lugar mundial en flujo de dinero ilícito, después de Rusia y China. Se estima que en el año 2004 se lavó dinero por la cantidad de 34.239 millones de dólares. En 2006, 40.421 millones de dólares. En 2012, 74.000 millones de dólares. Y en 2013, 77.538 millones de dólares.
Para la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, la estimación máxima para el año 2016 es de hasta 294.400 millones de dólares anuales. Respecto al capital nacional relocalizado en el extranjero, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el año 2010 se estimó que de 24.654 millones de dólares de capital nacional en el extranjero, 8.500 millones de dólares se encontraban en paraísos fiscales. De acuerdo al reporte de Índice de Competitividad Global, Foro Económico Mundial 2014-2015, el mayor factor que inhibe un buen entorno de negocios es la corrupción con un 18.6%, sucedido de la regulación tributaria con un 14.5% y una burocracia ineficaz con 13.3%. Con los datos aportados anteriormente, se da cuenta de los costos sociales que implica para el país a nivel financiero. Esto es, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción afectan directamente la competitividad y la atracción financiera, lo que resulta finalmente en un encarecimiento de la economía y las finanzas de México, pegando en el bolsillo de la población. Ya vimos cuál es la anatomía de la corrupción en el ámbito jurídico financiero, pero también es necesario conocer cuál es la función social que cumple la institución u organización a satisfacer una necesidad concreta de la sociedad. La subdirectora de Banco Base, Ana Paula Carrero, yo creo que una de las responsabilidades o de las necesidades que cubren las organizaciones financieras tiene que ver con, por un lado, la preservación del patrimonio y la maximización del patrimonio. Y yo creo que también el tema de la obtención de recursos para muchas otras cosas. O sea, creo que las instituciones bancarias proveen de muchas herramientas para que gente pueda emprender negocios, para que pueda, no sé, invertir en su comunidad y infraestructura, etcétera, cosas que al final del día tienen un impacto social. Ahora bien, siguiendo los elementos del doctor en filosofía Emilio Martínez Navarro, es menester identificar cuáles son los bienes internos de la carrera en cuestión. Como ya le explicó la subdirectora Ana Paula Carrero, los bienes internos de la institución son el manejo responsable y el aumento del patrimonio tanto de las personas físicas y morales, mediante las inversiones, el ahorro, las operaciones bancarias, el otorgamiento de créditos, etc. Para ello se requiere un alto grado de moralidad, ya que se trata del manejo de un bien líquido, el dinero. En ese sentido, la institución debe encargarse de instruir, capacitar y en especial mostrar el ejemplo de que la empresa debe cumplir con dichos fines de manera que se le provea de confianza al cliente. Por otro lado, las actividades mencionadas traerán su recompensa, es decir, los bienes externos. Las utilidades obtenidas en comisiones, salarios, bonos, producto de la eficaz, útil y responsable consecución de los deberes de Banco Base. Banco Base plasma sus aspiraciones morales dentro de su propósito, visión, mantra y eslogan. El propósito de Banco Base es creer en un futuro mejor para todos, haciendo las cosas bien y ayudándote a conseguir tus metas. Esto se refiere a una atención cercana con el cliente, así como realizar de manera correcta, sin cabida ningún tipo de irregularidad, todo aquello que tenga que ver con las operaciones financieras. Así se genera una confianza en el cliente y aumenta el prestigio de la organización. La visión de Banco Base es ser la institución financiera que ofrece la mejor experiencia al cliente en México. Como ya se explicó, la atención cercana es primordial, pero también un acompañamiento, de forma que el cliente sepa que su patrimonio está en buenas manos interesadas por él. El mantra de la institución es hacemos tu vida más sencilla, es decir, llevar a cabo todo el esfuerzo organizacional posible para arrojar resultados prácticos y útiles al cliente. Y por último, pasión por tus metas es el eslogan, esto es, el interés que tiene cada colaborador de base por los objetivos y propósitos de los clientes y de coadyuvar a que estos se materialicen. Banco Base se caracteriza por ser una institución responsable de las decisiones que toma, así como de la armonía y la cohesión social y laboral preponderante dentro de la misma. El subdirector Javier Garza nos explica por qué. Para él, dichos mecanismos o resortes que activan el desentenimiento moral no son una problemática generalizada dentro de la institución, y con base en esa misma experiencia lanza una serie de recomendaciones para sortearlas. Bueno, y la última pregunta es, ¿algunas estrategias viables
para abatir el desentendimiento moral en la organización o en la institución? Bueno, también, como te lo comentaba ahorita, creo que bueno, si lo malo te contagias, también de lo bueno te contagias, ¿no? Entonces, al final creo que si una persona llega con una actitud negativa, de apatía, de un poquito de ganas de, no sé, con como que su propia idea muy diferente a lo que se hace aquí o en alguna otra situación, pues yo creo que al final sería como cobijarlo un poquito, ¿no? O sea, primero identificar la persona que está en esa situación, poderlo cobijar entre todos, y al final creo que también le va a irse contagiando de esa forma de trabajar. Al final de cuentas, si él pide algo y se lo dan rápido, si siempre que marca le contestan, si siempre que manda un correo le contestan, pues al final se va a dar cuenta, aquí es así. Entonces poco a poquito va a irse cambiando, enrolando, y yo creo que prácticamente el consejo sería ese, o sea, identificarlo y poderlo cobijar para sacarlo de esa situación. Sí, por supuesto. Cuando uno está, trabaja en una empresa, definitivamente, cuando llegas, pues te envuelve como la mente que ya está como establecida, ¿no? Entonces, pues obviamente tú siendo una persona, pues te vas a contagiar de eso, y pues más que cualquier cosa, pues te vas a involucrar, y al final vas a ser parte de, y eso lo vas a llevar ya sea a tus ámbitos personales, familiares o demás, no solamente en el trabajo. Así es, eso también lo puedes, empiezas con tu metro cuadrado, sí, donde estés, empiezas en la oficina, en tu casa, con tus amigos, con familiares, con todos, ¿no? Al final de cuentas vas contagiando eso, y al final pues es la idea de que vayas cambiando para bien desde ese metro cuadrado hacia afuera. Bueno, muchas gracias por todo. Gusto. Gracias. A tus órdenes. Saludos. Toda institución financiera persigue determinados objetivos en común, conglomerando la satisfacción de las demandas sociales, la consecución de los bienes internos y la desactivación del desentendimiento moral. Es posible lograr tales objetivos en su máxima expresión. ¿Cuáles son dichos sus beneficios? El prestigio comercial, la confianza por parte del público, la atracción para los inversionistas, ser una empresa demandada para la oferta laboral, el adentramiento al mercado nacional e internacional y muchos otros más. Muchas gracias por escuchar este documental. Esperamos haya sido de su agrado para entender que el ejercicio de la ética empresarial es posible, que con constancia y perseverancia puede llegarse alto haciendo las cosas bien.